esperen cualquier cosa. Mi nombre es Luciano Bello. La otra persona que estuvo ahí, Maximiliano Bertolini, no está acá porque si no la verían. Ambos trabajamos para el Instituto de Investigaciones Militares en Argentina. Yo en particular soy desarrollador de Debian y en mayo de este año encontré una vulnerabilidad en OpenSSL en el creador de números aleatorios. ¿Cuántos de ustedes escucharon hablar de esta vulnerabilidad? Esto va a ser rápido entonces. ¿Cuántos de ustedes usan Debian? Ubuntu. Ok, arriba también. Pero vos te decís, se te manchó. Bueno, espero que se diviertan. Esta charla es en el contexto de la cláusula 3 del contrato social de Debian. ¿Alguna la conoce? Esa cláusula dice: no ocultaremos nuestros errores. Así como desarrollador de Debian, estoy acá para no ocultar nuestros errores y para demostrarles cómo le hemos cargado. ¿Se puede decir por acá? Bueno, supongo que se puede decir. Bien, acá una pequeña introducción. Me imagino que todos saben lo que es OpenSSL. ¿Quién sabe lo que es OpenSSL? Ok, OpenSSL es una suite criptográfica libre que se utiliza para hacer criptografía. Básicamente, si uno quiere hacer un Diffie-Hellman, en vez de escribir su propio Diffie-Hellman y tener que buscar un algoritmo para encontrar números primos, simplemente utiliza la biblioteca OpenSSL y de esa forma se ahorra de tener que lidiar con toda la matemática. OpenSSL tiene un montón de años. Lamentablemente está escrito por matemáticos y no por programadores, con lo cual está escrita de forma bastante mala. ¿Sí? Tiene, como ejemplo, no sé, yo conté alrededor de unos 3000 go-to, ¿sí? Ese tipo de cosas. Así que sí, es bastante críptica, como está escrita, increíblemente una biblioteca criptográfica. Y eso afectó, digamos, es un punto a tener en cuenta en este problema. Sí, el problema es que es un bug que se introdujo hace 2 años. Es un parche específico de Debian. Debian baja de upstream fuente, le pone unos parches y genera el paquete. Y bueno, en uno de esos parches estaba este error. Hizo que todo el material de los 2 últimos años fuese deducible. Ahora vamos a ver qué significa que sea deducible, digamos. Así que todo el random sea un espacio de llaves fácilmente explorable, ¿sí? De 2 a la 15 particularmente. Afecta a todos los paquetes que estén linkeados con libSSL, por ejemplo, Postfix o Apache o wget. Afecta a los sistemas basados en Debian, Ubuntu incluido. Y afecta a otros sistemas, incluso si no son Debian, incluso si no son Linux. Ahora vamos a ver cómo esto se produce, pero por esta cosa que tiene la criptografía asimétrica, a veces que se produce que uno tiene que confiar en el material criptográfico de un tercero, y esa confianza del material criptográfico hace que nuestro propio sistema sea vulnerable. Vamos a entrar un poquito más en la parte de explotación y vamos a ver qué significa eso. Bueno, el advice salió el 13 de mayo. Y no afecta al GNU-PG ni al GNU-TLS. Eso es una excelente noticia, por lo menos para los usuarios de GNU-PG. ¿Sí? Así que bueno, ¿qué significa que este material sea deducible? Significa que todo el material criptográfico está definido en un espacio de 2 a la 15, que además depende de la arquitectura y depende del estado del generador. Eso significa que yo puedo saber qué número va a sacar el PRNG si conozco la arquitectura del PRNG que nos está generando, si conozco el estado, es decir, cuántas veces ya alguien le pidió un número. ¿Sí? Como sabrán, en la criptografía los números randoms están en todos lados. ¿Sí? Los criptógrafos hablan con una línea importante de los números randoms. ¿Sí? Tenemos un primo grande de 124 bits y hay veces que en computación no es tan fácil decir un primo grande. Digamos. Hay que encontrar un primo grande y además tiene que ser random, y eso a veces se complica un poco. Pero básicamente la criptografía está en todo lado, por lo cual la cantidad de criptosistemas afectados es tendencialmente grande. ¿Sí? Incluso hay muchos tipos de ataques que no he estudiado por una cuestión de tiempo, pero que seguramente están afectados. Por ejemplo, ataques a curvas elípticas y ese tipo de cosas son fácilmente explotables.
Estos son algunos de los paquetes, solo algunos de los paquetes. El tamaño es mi sensación dependiendo de cuáles son los más importantes. Por ejemplo, OpenSSH está afectado, y está afectado de una manera bastante complicada, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo. De hecho, es una de las demos de explotación para Apache 2, OpenVPN. Lo que digamos, hay muchos clientes, por ejemplo, en el acá, por ejemplo, wget, curl, links. Mi Firefox encontró un add-on. Bueno, vamos a ver por qué ocurrió esto. ¿Alguno de ustedes sabe por qué ocurrió esto? Ok, bueno. Entonces ahora vamos a avanzar. ¿Sí? En el 2006, en abril de 2006, una persona declara un bug de seguridad wishlist, que es la seguridad mínima. En Debian nosotros tenemos distintas como si fueran escalas para el bugs. ¿Sí? Tenemos los críticos, que es, ok, pierde información o algo así. Y tenemos uno que es el más básico de todos, que es wishlist, que es me gustaría que. ¿Sí? En este caso, este usuario decía, me gustaría que LibreSSL no saque tantos errores con Valgrind. ¿Cuántos de ustedes conocen Valgrind? Bueno, buenísimo. Valgrind es un debugger en runtime de programas. Vamos a ver qué significa esto. ¿Sí? Tenemos un pequeño programa, ¿sí? No hace falta ser un experto en C para darse cuenta que este programa lo que hace es imprimir 25 bytes random. Simplemente eso es lo que es pantalla. Fíjense que está linkeado a OpenSSL. Declara un buffer y ese buffer lo llena de 25 bytes random y después los imprime. Esta es una forma complicada de imprimir, pero los imprime en hexadecimal. Porque se me ocurre que no es hexadecimal. ¿Sí? Vamos a ver cómo ocurre. ¿Sí? Vamos. Así es. Ahora bien, ¿qué significa cuando uno lo corre con Python? Primero me gustaría, no sé si muchos de ustedes están familiarizados algunos con la biblioteca linkeadas y ese tipo de cosas. Si yo les muestro algo como, por ejemplo, esta línea, ¿sí? ¿Les es muy críptica? Sí, les es muy críptica. Por favor. Esta línea lo que hace es fuerza a que a.out esté linkeado con una biblioteca que está dentro de este directorio. En vez de utilizar la biblioteca del sistema, dice, me voy a linkear contra esa biblioteca que está dentro de ese directorio. Que es la biblioteca original que corría en Debian hasta mayo de este año. ¿Sí? Fíjense. Y esto, y además lo estamos corriendo con Byte, que es este debugger. ¿Sí? Van a ver rápidamente cómo corre el debugger. Sigue haciendo memory checks. ¿Sí? Fíjense, tiene 100 errores. ¿Sí? Básicamente lo que chequea Byte es que uno no haga algunas chanchadas informáticas, como por ejemplo hacer freeze, hacer malloc y después no hacer free, o hacer más free que mallocs, o digamos, ese tipo de mal manejo de memoria que digamos, es muy clásico en C. Por eso yo no programo C, porque es muy fácil pararse en pie. Entonces, ese tipo de cosas se las puede chequear varios. ¿Sí? En particular acá se queja de que se está utilizando memoria no inicializada. ¿Sí? Entonces, en este programa tan sencillo, generamos 100 errores. Imagínense si ustedes están haciendo un programa mucho más grande todavía y está linkeado con run.c. En ese caso la cantidad de errores es terrible, es una barbaridad de errores, con lo cual es muy difícil de variar sistemas. ¿Sí? Entonces, Carl, el mantenedor de OpenSSL en Debian, dijo sí, esos errores de memoria inicializada se producen porque OpenSSL usa como fuente de entropía la memoria no inicializada, o como una de las fuentes de entropía de la memoria inicializada. Los generadores de números aleatorios necesitan ser inicializados con cosas de la naturaleza, o cosas del estilo, como por ejemplo cantidad de bytes que se transfirieron por la red, o sector de disco que están leyendo, o cosas así, cosas muy inestables, como por ejemplo memoria no inicializada. De hecho, es una de las fuentes.
De hecho, la memoria no inicializada es una fuente bastante chota de fuente de entropía, bastante mala de fuente de entropía. Con lo cual, digamos, podríamos digamos, no depender de ellas. Más o menos colabora con unos 4 bits de entropía. Entonces, si ustedes requieren un número de 128 bits de largo, 4 bits de entropía van a estar definidos por la memoria no inicializada. Así que Kant detectó dos líneas, la 274 y la 467. Recuerden esos dos números, 274 y 467. La 467 está dentro de un marco de una compilación condicionada que se llama, que si uno compila con libscl con dpurify, esa línea MD update, la de abajo, no se va a compilar. ¿Sí? De hecho, el comentario de la decía, porque Purify se queja. Purify es una versión, es más o menos parecida, es una versión de IBM de Valkyrie. Con lo cual, básicamente, el desarrollador de OpenSSL tuvo en cuenta este tipo de cosas. Dijo, ok, podemos no incluir memoria no inicializada. En el caso de la 274, la línea es exactamente igual, con lo cual podemos presumir que es exactamente lo mismo. No, pero bueno, ahora vamos a ver por qué. Así que Kant sugiere 3 soluciones al problema. La primera solución es simplemente ignorar el problema. ¿Sí? Pero era bastante complicado porque realmente Valkyrie saca un montón de errores y es una herramienta útil, no la puedes utilizar cuando vos estás bloqueado con OpenSSL, entonces la descargo. La segunda opción es decirle a Valkyrie que ignore sus errores. El problema está en que si uno utiliza otra cosa que no sea Valkyrie, bueno, era un problema, digamos, era una solución muy específica. Y la tercera es simplemente no agregar memoria no inicializada al cubo. ¿Sí? Ya que era despreciable, la entropía que suma es despreciable. Pero bueno, lo que hizo fue preguntar en OpenSSL Level. OpenSSL Level es la lista de desarrolladores de OpenSSL. Así que acá está la pregunta. Y acá está una de las respuestas. ¿Sí? Fíjense que la primera opción es not much. La pregunta es, ¿cuánto afecta el generador de un receptorio si comento estas dos líneas? Not much. Lo chistoso es que not much era much. Así que acá está el desafortunado parche. Este parche es de mayo del 2006 y simplemente comenta esas dos líneas. ¿Sí? Estos dos simples comentarios tuvieron un efecto bastante drástico dentro del generador de números aleatorios. Vamos a tratar de entender el código fuente de OpenSSL para ver qué tan drástico fue esto. Acá hay una representación gráfica de la función runbytes. ¿Sí? Muy gráfica, ¿no? Hay cosas simplificadas y esas cosas. A mí me tomó semanas tratar de entender qué es runbytes. Por estas cosas que les digo de que OpenSSL está codeado de forma, iba a decir setentosa, pero en realidad es aún peor que viene en 70 se escribe por algo así. Cuando uno llama a la función runbytes por un buffer, ¿sí? Una de las cosas que se utiliza es utilizar el buffer como fuente de entrada, digamos, algo que de movida ya es poco sugerido. Si uno utiliza un parámetro como salida, no lo utiliza como entrada y viceversa. ¿Sí? Cuando el generador de números aleatorios no está inicializado, además se llama otra función que se llama runPool. ¿Sí? La función runPool agrega entropía al PRNG utilizando una función que se llama runAdd. La entropía la saca mayormente de dev.random, que es el dispositivo de random de los Unix, el user ID, el process ID y el tiempo. Además, el runbytes agrega además nuevamente el process ID. ¿Se les ocurre por qué es esto? Porque este nuevo agregado de process ID. ¿Alguno tiene alguna idea, un poco de imaginación? La razón es la siguiente. Que si uno utiliza mal el fork, lo que puede ocurrir es que dos líneas de fork saquen el mismo número random porque tienen el PRNG iniciado de la misma forma. Con lo cual, lo que uno se asegura, agregando el pit nuevamente, es como volver a batir la caja para que dos hijos no tengan el mismo número random. ¿Ves? Así es. Así que, la primera línea, la segunda línea, la línea 467, lo que hace es evitar eso. Evitar que el buffer no inicializado que uno entra se utilice como entrada.
¿Sí? El problema no está acá, porque bueno, sigue todo funcionando de forma correcta. El problema está en la primera línea, en la 200, ya ni me acuerdo cuánto, que lo que hace es anular la función RANAD. Al anular la función RANAD, básicamente no ocurre absolutamente nada, y la única fuente de entropía es el pi. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuántos números de procesos posibles hay en un típico Unix? ¿Cuántos? 2 a la 15. Es un unsigned short. Les interesa. De hecho, el número se puede cambiar. Estaba definido por una variable del kernel que se llama bitmax. Pero obviamente nadie lo cambia, ¿no? ¿Por qué cambiarlo? La pregunta de millón es: ¿por qué comentó esa primera línea? ¿Por qué la línea 247 daba igual errores de memoria no inicializada? ¿Por qué no comentar solo hasta no alcanzar? Y la razón es esta. Nuevamente, malas prácticas de codificación hicieron este tipo de cosas. Ahí se puede apreciar la función run load file, que lo que hace es tomar un archivo como fuente de entropía, así como toma el tiempo, el user ID y esas cosas, toma un archivo. Y es ese tipo de cosas. Aquí los que más o menos leen C, digamos, yo hice que sueño con C, entonces me asusto un poco. Lo considero pesadillas para ser sincero, pero bueno. Fíjense que lo que ocurre es lo siguiente, que agrega en el PRLG un buffer que puede no estar del todo lleno. ¿Sí? Entonces esa parte no llena es memoria no inicializada también. La función RANAD adentro tiene un MDAdate que lo que hace es actualizar el message.ts. Cuando Carl comentó la línea de message.ts pensando que hacía exactamente lo mismo que la otra línea, lo que hizo fue anular la función RANAD en su totalidad. ¿Sí? De hecho, si linkeamos con la función, con la biblioteca parchada por Carl, fíjense la cantidad de errores va a haber. ¿Sí? Acá está el número random. Y lo peor de todo es que si uno lo vuelve a correr, el número cambia. Con lo cual daba la impresión de que no había nada mal. ¿Sí? ¿Pero por qué cambia el número? Porque el número de procesos está cambiando. Porque cada vez que lo corremos, corre con un número de procesos distinto. Ahora bien, ¿qué ocurre si lo corremos con todos los procesos posibles? ¿Sí? Vamos a tener un espacio de 32.000, 2 a la 15, que son todos los números random posibles que se pueden hacer en un DB. ¿Qué se pasa? Y 32.000 parece un número grande, pero en realidad es un número estúpidamente chico. Sí, de hecho, fíjense lo que vamos a hacer acá. Acá, no sé si llegan a ver otra cosa ahí. ¿Sí? Ahí arriba, ¿no? ¿Llegan a ver aquí? Perfecto. De hecho, lo que estamos haciendo acá es esto. Estamos capturando la llamada de la función que quiere autenticarse sin contraseña a un servidor, ¿sí? A través de un sistema sin contraseña. Lo que hace es generar un par de llaves y transfiere la llave pública al servidor. ¿Bien? Ustedes, con algún conocimiento de criptografía, saben que todo aquello que se cifra con la llave privada puede ser descifrado solo con la llave pública, y todo aquello que se cifra con la llave pública solo puede ser descifrado con la llave. Gracias. Con lo cual, la próxima vez el cliente solicita una autenticación passwordless y el servidor prepara para él un pequeño desafío. ¿Sí? El desafío es agarrar un número, cifrarlo con la llave pública, y como todo aquello que se cifra con la llave pública solo puede ser descifrado con la llave, entonces se lo manda como un desafío. ¿Sí? El cliente que posee la llave privada resuelve el desafío, o sea, descifra el número y se lo envía como respuesta a ese desafío. ¿Sí? El servidor simplemente compara esos dos valores, y como el cliente es el único que tiene la llave privada de esa pública, dice: ok, el cliente es quien dice ser, venga, adentro. ¿Sí? ¿A alguien le queda alguna duda de esto? Vamos, no es rocket science. Ahora bien, vamos a un esquema del ataque en cuestión. Miren que los hackers siempre utilizan la línea de comando, ¿no?
Supongamos que la notebook en cuestión, esta chiquita, es un Debian o un Ubuntu o un sistema con el PRNG vulnerable, ¿sí? En ese caso, este juego de claves, el primero que se generó, es inseguro. De hecho, el atacante puede generar las 2 a la 15 llaves posibles que se pueden generar dentro de un distinto sistema. ¿Sí? Todas. De hecho, no la genera, la baja de internet. Vamos, que ya también. Y bueno, ¿y qué hace el hacker? Eso. ¿Qué hace? Empieza a desafiar el servidor. En realidad empieza a recibir desafíos del servidor. ¿Sí? Ok. Trata de resolver. Pero temprano va a encontrar la llave, el par de llaves exactamente clon. Ese juego de llaves es el segundo, el primo, exactamente clon a este, con lo cual va a poder resolver el desafío. Y con lo cual va a poder tener acceso al servidor. Ahora bien, noten que el servidor no es vulnerable. El servidor no hace falta que sea Debian. De hecho, no hace falta que sea Unix. Puede ser plan 9. O sea, si tiene SSH o si tiene algún otro sistema de autenticación passwordless, ya puede ser afectado. ¿Sí? Con lo cual la cosa se pone bastante entretenida. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Yo me bajé todo el juego de llaves para RCA de SSH de 2048 bits. ¿Sí? ¿Cuánto creen que ocupa todo el juego de llaves? Todas las llaves posibles de 2048 de RCA para SSH. ¿Cuánto? Megas, gigas, teras. Los tengo mirando, casi que teras no. ¿Pero cuánto? ¿Cuánto? 64K. No, 64K posiblemente ocupe una llave. Digamos, acá necesito 2 a la 15. ¿Sí? Así que, de hecho, ni siquiera, pero bueno. Les voy a decir el número porque evidentemente no lo van a sacar nunca. Así que... Bueno. Ok. Me voy a tener problemas con el equipo. Chan. Dios. 261 megas, ¿sí? Bueno, ustedes para atacar, ustedes no, digo, un amigo de ustedes, si quisiera atacar OpenSSH, necesitaría las llaves RCA del 2048, las necesitaría para varias plataformas, no solo para el 86, sino que necesitaría 2 más, porque Debian corre en combinaciones de Little Indian hasta 3, y además necesitaría para 1024, en fin, eso más o menos por 6. Entra en un DVD, o sea, así que se lo pueden bajar en una tarde. ¿Sí? Así que se puede hacer un pequeño script. ¿Sí? Bien, a lo script kill se puede hacer este script. ¿Alguno tiene alguna idea de shell script? ¿Cuántos shell script? ¿Cuánto pueden entender eso? Vamos. Bueno. Poca imaginación ahí, for i in cada uno de los archivos, do echo, y creo que siempre hay que imprimirlo, o sea, es un script kill que tiene cierto concepto de revisión. Excluye todo lo que son públicos, ¿sí? Ah, porque no les mostré qué tiene adentro ese directorio. Ese directorio, mira, sí, ese directorio adentro tiene, por cada llave, fíjense, este es el fingerprint, y a continuación está el bit con el que se generó. Y por cada llave está la parte privada y la parte pública. La que dice pub es pública, la otra es privada. Así que, volviendo al script. ¿Sí? Lo que hace es excluir las que son públicas y después la utiliza, la que no es pública, la utiliza para conectarse vía SSH a este servidor con este usuario. Y lo hace a través de passwordless. Esto evita que le pida password común, sino que directamente utilice llaves públicas. ¿Cuántos de ustedes vio juegos de guerra? Aquellos que no la vieron, bueno, solo para aquellos que vieron juegos de guerra esto va a tener chiste, ¿no? Porque Joshua es el protagonista del juego de guerra y el otro se lo dejo para que lo vean. ¿Sí?
servidor, si es que Hoyo mandó una llave pública débil al servidor, ahí está. Eventualmente entró. Porque Hoyo tenía una llave pública que era insegura. Fíjense que este servidor ni siquiera es un Debian, es un Unix whatever con un kernel 2.9 que todavía no salió, pero bueno, está en la vanguardia, ¿no? Así que, digamos, la idea es esta, la idea es que los sistemas, incluso no Debian, son vulnerables a este tipo de cosas. Así que incluso ustedes, teniendo sistemas no Debian, deberían buscar si dentro de sus sistemas hay llaves públicas débiles. ¿Sí? ¿Vamos a salir? Vamos a continuar con el siguiente tema. ¿Alguna pregunta con el tema de autenticación? ¿Sí? No es rocket science. ¿Sí? Mal entendido. Bueno, supongo que todos conocen el concepto de mal entendido, ¿sí? Uno, por ejemplo, hace una conexión en SSL. En realidad lo puede hacer con cualquier cosa, puede ser también SSH, pero bueno, ya leímos demasiado SSH, así que vamos a cambiar un poco. En una conexión SSH, el cliente hace un hello al servidor. El servidor tiene un certificado, ¿sí? Le da un certificado. Un certificado no es ni más ni menos que una llave pública firmada, ¿sí? Y después el cliente chequea si esa firma es válida y después desafía el servidor. De la misma forma que vimos que antes el servidor desafiaba al cliente para asegurarse que el cliente es quien dice hacer, de esta forma el cliente desafía al servidor para asegurarse de que es quien dice hacer. No sé, se están conectando al banco Madrid Bank, no sé qué banco tienen acá. ¿El Madrid Bank? Ok. Se conectan a madridbank.com y se aseguran de que es madridbank.com. ¿Por qué? Porque madridbank.com es el único que tiene la parte privada de ese certificado. ¿Sí? Ahora bien, supongamos que entra el intruso nuevamente en escena, nuevamente con su línea de comando. ¿Sí? Se hace el certificado es público. ¿Sí? Vamos a hacer una licencia. Y encuentra la forma de desviar todo el tráfico del cliente hacia él. ¿Sí? Cuando el cliente lo desafía, primero, lo fundamental es, como tiene la llave pública, puede encontrar a qué llave privada corresponde. Supongamos que ese certificado fue generado de forma insegura. ¿Sí? Con lo cual, esa llave pública puede ser totalmente offline. No hay brute forcing acá, digamos, ¿sabes? Simplemente encuentra la llave privada clónica del servidor. ¿Sí? Entonces, cuando el cliente desafía al intruso, el intruso puede contestarlo de forma correcta y con lo cual el cliente no tiene formas de chequear si es Madrid Bank o no. ¿Sí? Con lo cual pueden hacerle, simplemente le pide la contraseña y el usuario se la da. ¿Sí? Porque chequeó que estaba todo bien, el certificado está ok, logró resolver el desafío, todo lo demás. Así que simplemente se hizo eso. Ustedes se preguntarán, vamos, es muy difícil hacer un mal enemigo. Necesitas una red wireless, nadie utiliza wireless en el siglo XXI. Más todavía. Supongamos que uno lo quiere hacer a escala industrial. Necesitaría hacer un DNS spoofing. ¿Sí? Supongamos que un día Dan Kaminsky se levante y encuentre una forma de hacer DNS spoofing a nivel industrial. Como verán, es sumamente complicado. Así que simplemente se hacen del concepto. Noten también que en este caso el cliente no es vulnerable, sin embargo es atacado. El cliente lo único que hizo es comprobar un certificado. ¿Sí? ¿Cuál es la única solución para el cliente? No conectarse. No. Bueno. No conectarse. No conectarse, ok, sí. Volver a hacer la cola del banco de Madrid en vez de hacerlo otra vez. Lo que tendría que hacer el cliente es chequear si el certificado no está revocado. Porque seguramente cuando la entidad certificante se dio cuenta que ese certificado era débil, debería haber generado una lista de revocados. Ocurre que, como estamos en la situación de SSL hoy en día, si bien la revocación existe a nivel estándar, nadie la hace. ¿Sí? Nadie chequea si un certificado está revocado o no. Bueno, no nadie.
¿Cuántos de ustedes son usuarios de Windows Vista? Coincido con el grupo que levantaron con Debian. Solo Windows Vista, en su Internet Explorer, chequea CRL, que es el chequeo de revocación, por default. Todos los demás browsers no lo hacen. ¿Sí? Vamos, tienen otros problemas, pero no este. No vamos a hacer lo mismo para este, pero creo que el concepto queda, digamos, que es básicamente lo mismo que el otro, pero en sentido opuesto. ¿Sí? Vamos a hacer ahora un ataque a Diffie-Hellman. ¿Cuántos de ustedes vio alguna vez un Diffie-Hellman? Hellman no es la mayonesa. Esto es Diffie-Hellman, no se asusten, sé que asusta. ¿Sí? Diffie-Hellman básicamente es la forma en que tenemos de intercambiar un secreto en un medio inseguro. ¿Aclaré algo o entendé? ¿No? Supongamos que yo quiero hablar con Chema, que justo ahora se fue, y todos ustedes están escuchando, ¿sí? Pero nosotros nos tenemos que gritar cosas y tenemos que llegar a un número o algo que vamos a utilizar como clave para cifrar todo, pero todos ustedes que están escuchando no tienen que saber esa clave, digamos. O sea, en un medio inseguro nosotros vamos a intercambiar los mensajes necesarios para compartir un secreto entre nosotros, ¿sí? Vamos a hacer una criptografía rápida, así. El servidor elige P, que es un primo, G es un generador en el espacio Z estrella P. Lo maté. PG, dos números. Y también elige un X, ¿sí? Que lo considera privado. ¿Sí? Calcula G a la X módulo P y obtiene un I, que lo considera público, y transfiere I, G y P. Así que ahora I, G y P son públicos. ¿Sí? Del otro lado, el cliente busca un X, que también considera privado, calcula G a la X y obtiene un nuevo I, que es su parte privada, su parte pública. También manda para el otro lado la I. ¿Sí? Ahora bien, ambas partes hacen I a la X módulo P y obtienen una K. Vamos acá. Ambas partes, una parte lo quiso puesto y otra parte lo quiso puesto. ¿Sí? Por ley de conmutatividad, hacer esto es lo mismo, hacer eso. Con lo cual obtienen la misma K. ¿Sí? De esa forma, en un mensaje, digamos, transfiriendo cosas en un ambiente público, obtuvieron una K privada. Con la I no se puede calcular la X por el logaritmo, porque se tendrían que luchar contra el problema del logaritmo discreto, que no viene al caso. Pero piensen que es lo opuesto a un logaritmo pervertido y ya está. Bien. De esa forma obtienen K, ¿sí? Esto es lo que se utiliza, por ejemplo, en SSL para cifrar una comunicación, ¿sí? Las dos personas en un medio seguro, que es Internet, simplemente hacen un Diffie-Hellman y llegan a un K, ¿sí? Ahora bien, existe una variedad de Diffie-Hellman, también se usa para SSH, esto mismo, ¿sí? Existe una variedad de Diffie-Hellman que se llama Diffie-Hellman efímero. Tiene un nombre muy fácil, pero en realidad es, ok, después de hacer el handshake de Diffie-Hellman, descartemos las X, ¿sí? Es decir, no utilicemos información, no almacenemos la información de las X. De esa forma, si un intruso se adueña del servidor o se adueña del cliente, no va a poder recalcular la K, porque le va a faltar el X. ¿Sí? Para que un intruso pueda recalcular la K, va a tener que luchar contra la K, va a tener que tratar de forcear la K. Con lo cual es todo sumamente complicado. Ahora bien, tenemos un problema acá. ¿Lo vieron? ¿Qué ocurre si nosotros conocemos todo el espacio posible de los números randoms, que o casualidad las X se seleccionan de forma random? ¿Vieron el problema, evidentemente, no? Por eso. Básicamente lo que hacemos es agarrar todas las posibles X y para cada X tratamos de ver si corresponde a una pública, a una I. ¿Sí? Recuerden que, porque nosotros somos intrusos y vemos el tráfico, conocemos la G, conocemos la P, conocemos ambas I y además obviamente conocemos las fórmulas porque bueno, son parte del estándar, ¿no? Entonces, si nosotros para G a la X encontramos que es igual a I de la parte del cliente, eso significó que la X, esa, la generó el cliente de forma insegura. O, si no nos pasa eso, podemos ver si el servidor generó la X de forma insegura. Notemos que cualquiera de las dos puntas puede ser vulnerable. Basta que con que una de las puntas sea vulnerable, ya podemos obtener la K.
Y con acá podemos descifrar el tráfico. ¿Sí? Suena una idea genial. Vamos a ver cómo funciona. Este es Wireshark. ¿Conocen a Wireshark? Wireshark, gente Wireshark. Pero es un Wireshark modificado. Ojo al piojo, ¿no? Nosotros no somos programadores, así que no esperen grandes interfaces. La advertencia. Vamos a capturar un poco de tráfico a través de Diffie-Hellman Figure, ¿sí? Con una X insegura. Vamos a ir a Capture, Interfaces. Options. ¿Sí? Voy a capturar todo el tráfico que va a ese host, que es un host de mi casa. Y voy a start. Fíjense lo que estoy corriendo acá. Estoy corriendo el wget linkeado con la biblioteca insegura de OpenSSL. Y estoy obteniendo un archivo que se llama secrets.txt. ¿Sí? Así que le doy enter. ¿Sí? Este es el cliente. Y por la pantalla me saca la información. ¿Sí? El contenido de secrets.txt. Esta información es oficial, no debería estar bien. Y acá Wireshark captura, ¿no? Notemos que es SSL, ¿no? O sea, está cifrado. Hay veces que yo veo cosas, no sé por qué. Sí, mi mamá me dice lo mismo. Vamos acá, Preference, ¿sí? SSL. Y acá en este zócalo en ese zócalo, que no está en Wireshark común, sino que está en este Wireshark modificado, le pongo un archivo que tiene todas las settings posibles para wget. ¿Sí? Vamos a mientras le doy enter, vamos a ver por qué tengo esa solución para wget. Fíjense que esto parece colgado, pero en realidad está haciendo brute force, está tratando de encontrar la X. La nueva versión tiene una vareta de protección eterina, pero bueno, insisto, no somos programadores y hacemos cosas como pueden. ¿Qué hay dentro de ese archivo? Ahí dentro están las X que genera un Diffie-Hellman efímero con wget. ¿Por qué con wget y no con cualquier cosa? Porque como les decía al principio, el espacio de claves depende del estado del parámetro. Y hay programas que llaman varias veces a run bytes. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, conseguir un número primo que sea random es una forma bastante cavernícola de conseguir un número primo que sea random. ¿Cómo buscarían ustedes un número primo random? Digamos, tienen un generador de números. ¿Cómo buscan un número primo random? Piden números hasta que uno sea primo. Así es fácil. ¿Sí? Chequean la primalidad de un número. ¿Sí? Piden un primo, piden un número, ¿es primo? No. Piden otro número, ¿es primo? No. Piden otro número, ¿es primo? No. Y así lo tengo. Esto debería tardar un rato largo. ¿Sí? Así creo que es momento de preguntas. Y incluso hasta puede no funcionar, porque las demos son así. ¿Me dan signo ahora? Bueno, contaría un chiste gallego, pero no creo que sea el momento. En fin, está. A ver que algunos de ustedes conozcan un chiste argentino. Bueno, vamos con los argentinos tratando porque no tenemos mucho tiempo. Vamos a ver. Yo generé el espacio de claves para varios programas. ¿Sí? Para wget, curl y otros. Ups. Bueno, mientras tanto les cuento. Este ataque no funciona en todos los ambientes. Hay ambientes en los que no funciona. Por ejemplo, ¿qué ocurre si el Apache es secundario? Bueno, Apache se comporta de una forma bastante extraña. Vieron que Apache hace un fork por cada conexión. Un fork es un nuevo proceso. ¿Sí? El problema es que primero negocia el Diffie-Hellman y después hace un fork. Con lo cual el estado del PRNG va variando en cada conexión. Ustedes tendrían que tener todas las conexiones que generó un Apache desde que se prendió para poder descifrarlas. ¿Sí? Ustedes dicen, bueno, ya la sesión cambia, no es que puedo desencriptar cualquier sesión. No está bien, pero si son un intruso suficientemente poderoso, digamos la NSA, podría descifrar todas las conexiones de SSL con un Apache
vulnerable en ese momento. ¿Sí? Voy a hacer una idea bastante escalofriante, para no ponerlo. Creo que la lección debe ser por aquí. Creo que no. Sí, esto la puta madre. Continuamos con el siguiente ataque y después vamos a poner para otro. Con DSA. ¿Cuántos de ustedes están familiarizados con DSA? DSA es acrónimo de qué? Ok, tema. Disculpa, no te quise dejar en evidencia. DSA es Digital Signature Algorithm. O Debian Security Advisor, pero en este caso es Digital Signature Algorithm. ¿Sí? Es un algoritmo para firmar cosas. Simplemente eso. ¿Sí? Fue muy utilizado porque en un momento RCA tenía patentes, entonces mucha gente utilizaba DSA, ese tipo de cosas. Para firmar DSA ustedes necesitan algunos datos que son públicos. P, primo, Q, primo, G, generador del espacio Galois, y I, que es G a la X módulo P, y además tienen un dato privado que es X. ¿Sí? Bueno, olvidemos la parte aburrida de la mecánica, que significa que sea generador de X. Supongamos que Alicia quiere firmar un mensaje M. ¿Sí? Para firmar un mensaje M lo que tiene que hacer es agarrar un K al azar y calcular R. ¿Sí? Fíjense que en el cálculo de R no está explicado X, ni está explicado M. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo se la H? Sí. Fíjense que S es el inverso modular de K. El hash de HDM significa el hash de M, porque vieron que ustedes siempre firman hashes, nunca firman mensajes. Y después está sumado a X por R, módulo. La firma del mensaje M es R y S. ¿Sí? La tupla R y S. Ahora bien, sin saber mucho de matemática, buscar la intuición, que es algo que los matemáticos no buscan, sino más o menos, da como la idea de que la única función que tiene R es ofuscar la X, que es la llave privada. ¿Sí? Da como la idea. Fíjense que R está basada en K, solo en K, que es la parte no conocida. ¿Sí? Ahora bien, si nosotros conocemos todo el espacio de K, podemos calcular todas las R posibles, ¿verdad? Y si conocemos todas las R posibles, podemos despejar la X. ¿Sí? Con la K, obviamente, ¿no? Ahí está la K. Es decir, si alguien firma un mensaje en un sistema inseguro, es deducible la llave privada. Incluso si el par de llaves fue generado de forma segura. ¿Sí? Yo la generé en un Red Hat a mi par de llaves DSA, pero firmé un mensaje en un sistema Debian vulnerable. En ese caso, alguien que recibe ese mensaje o alguien que ve ese mensaje firmado puede recalcular la X, con lo cual sabe mi llave privada, con lo cual puede firmar cosas a mi nombre. ¿Ven el problema? Es como que grave, ¿no? Vamos a ver cómo le fue a otro. Parece que terminó. ¿Sí? Ahí está. Descifrado difficult. ¿Sí? Calculo con la K, obtuve la K y descifro toda la calculación. Así es. ¿Sí? Esto se puede aplicar también a, no solo a SSL a través de HTTP, puede ser también para POP, por ejemplo mi POP es a través de SSL, mi SMTP es a través de SSL, básicamente cualquier servicio SSL se puede aplicar. ¿Sí? O FTP. FTP también, el FTP seguro la funciona a través de esto. Así que acá es la demo anterior. Volviendo a DSA. Entonces, cualquier persona que captura un mensaje, digamos, un mensaje firmado, es algo relativamente público, puede ver la firma de ese mensaje y puede recalcular la X si fue firmado en un sistema público. Tampoco iremos sobre esto, pero ahora vamos a ver. ¿Sí? Así que, pequeño manual de cómo conquistar el mundo. O cómo conquistar el universo, mejor. Ustedes saben que el eslogan de Debian es The Universal Operating System. Así que bueno, podemos conquistar el universo, podemos controlar sobre esto. ¿Sí? Lo único que tenemos que hacer, 5 cosas para conquistar el universo. Ojo, estoy dando la posta a posta. Lo primero que tenemos que hacer es
ustedes elegir una aplicación, ¿sí? Puede ser SSH, SSL, no sé, lo que se les ocurra, Apache, en fin. Hay que ver qué algoritmo utilizó, o hay que seleccionar, ¿no? Nosotros podemos como, digamos, pedirle que el algoritmo en cuestión. Tenemos que tener el espacio, que es 2 a la 15 menos 1 por 3. 2 a la 15 porque son la cantidad de procesos posibles, menos 1 porque... ¿Por qué? Cero no está. Cero es del sistema. 0, 0. El bit 0. Agarré por el bit 1, que es el init. Digamos, OpenSSL no va a correr como init, entonces simplemente lo que hace. Y por 3. Por 3 porque son la combinación de arquitecturas que hay en Debian. ¿Sí? Y después hay que brute forcear. Seguramente ustedes, productores de la RAE, me van a decir que brute forcear no es un verbo. Pero bueno, sí, lo es. Así que podemos hacer varias cosas. Podemos autenticar con un servidor utilizando llaves asimétricas, como hicimos en la demo. Lo único que necesitamos es que el servidor tenga algún usuario que se autentique vía passwordless y que ese passwordless haya sido generado de forma insegura. Podemos realizar un ataque de man in the middle, ¿sí? Para eso necesitamos que el certificado haya sido generado de forma insegura. Podemos descifrar las sesiones. Para eso necesitamos que en el momento en que se generó la sesión alguna de las puntas sea insegura. Podemos atacar criptografía simétrica. Este ejemplo no lo vimos, pero es fácil. No sé, por ejemplo, Debian tiene un sistema para cifrar el disco duro, cuya clave para cifrar el disco se elige de forma random. ¿Sí? Simplemente busca toda la clave posible y se lo sigue. Y se puede obtener la clave privada de un firmante y requiere un mensaje firmado en un sistema unitario. Obviamente, el último paso es disfrutar de la conquista del mundo y ser coronados como tales. ¿Cómo me contigo? Del tiempo, ¿cómo me ¿estoy pasado? Porque, soy. Acá hay algunas herramientas, algunas de ellas ya hemos hablado. El primer link es de donde se puede bajar todo el espacio de llaves para SSH. Sí, así de fácil. El siguiente es el parche para Wireshark. El siguiente es un plugin de Snort para fijarse si adentro de su red hay conexiones SSH donde una de las puntas sea insegura. El cuarto es SSH Tools, es para descifrar, es lo mismo que hicimos con Wireshark, pero para conexiones SSH. Y además tiene algunas tools para jugar con DSA. El de Firefox SSL Blacklist es un plugin para Firefox que chequea si cuando te conectas a un servidor inseguro o a un servidor SSL, chequea si es inseguro, chequea si el certificado no está blacklisteado, si no es uno de esos 32.000. Esta vulnerabilidad es como una combinación del ataque de Kaminsky y y con esto se puede autenticar cualquier persona a un chequeo de OpenID. Podés forzar la autenticación y simplemente te da login en cualquier cosa que tenga OpenID. Buenísimo. Incluso todavía funciona en los casos, así que si quieren jugar este fin de semana. Y acá en el último es un wiki de toda la lista de paquetes que está afectada en Debian y cómo solucionarlo en cada paquete, ¿no? Cómo regenerar los certificados o cómo regenerar las llaves o ese tipo de cosas. Vamos rápidamente así. Contramedidas. ¿Sí? Si ustedes son usuarios de Debian o de Ubuntu, deberían haber actualizado el USSL, OpenSSL o OpenSSH hace al menos un par de meses. Si no lo hicieron, consideren ser partidos. Han establecido sus vidas. Una cosa es que hay que buscar en todos sus sistemas, además de registrar, hay que regenerar las llaves que hayan generado. Y además, se tienen que contactar con sus ex empleadores porque dejaron llaves SSH vulnerables en todos sus servidores. A mí me ha pasado de tener que contactarme con ex empleadores, incluso que se habían mudado, diciéndoles: miren la llave que puso en su servidor, espero que la hayan sacado porque si no hay gente que todavía contrata. Incluso si no son usuarios de Debian, deberían buscar todas las llaves que estén en sus sistemas y que hayan sido generadas de forma insegura. Para eso hay unas listas negras que se las pueden bajar de esos paquetes. Si ustedes son usuarios de DSA y que van dentro de un sistema Debian, regeneren sus llaves DSA porque está comprometida. Utilizar la extensión esta que habíamos dicho de Firefox. ¿Sí? Si hay tiempo al final les hago una pequeña demo de cómo funciona, por eso no te la última opción es una opción que agregó Debian a su servidor SSH, que es Permit Blacklisted Keys, que simplemente chequea, cuando alguien se conecta a través de passwordless, chequea si esa llave no está blacklisteada. ¿Sí? Ese es un ejemplo de cómo a veces que los parches de Debian sí pueden servir para algo, sobre todo para romper cosas. Y obviamente si ustedes
transfirieron su clave GPG a través de SSH y creen que esa conexión SSH puede ser descifrada, van a tener que considerar su clave PGP comprometida. ¿Sí? Digamos, las cosas confidenciales que hayan pasado a través de conexiones inseguras ahora están comprometidas. Si fue su gusto sexual o su afiliación política, deberían o cambiar de afiliación política o cambiar de gustos sexuales. Eso ya depende de ustedes, pero bueno, consiguen comprometido la información que hayan transmitido a través de SSH o de SSL. En realidad, si no queda mucho más tiempo, me salteo esta parte. Sí, ¿verdad? Entonces, en el caso, voy a escribir todas las conclusiones, que me parece lo más. ¿Sí? Hay unas conclusiones, ¿sí? ¿Qué podemos aprender sobre este problema? Mirar dos veces y parchar una, ¿sí? Los parches simples pueden agarrar consecuencias extraordinariamente pesadas a veces. No escribir código fancy, digamos, ¿qué necesidad hay de agregar memoria no inicializada a un buffer de entropía si justamente no suma prácticamente nada? El código seguro tiene que estar bien organizado. Esto lo escribí para hacer catarsis contra los desarrolladores OpenSSL porque realmente el código es insoportable. Comentar el código como si otros fueran a leerlo, ¿sí? Para que el código fuese entendible. El código escrito desde hace muchísimos años, hace décadas, y a veces que no tiene comentarios y es muy difícil seguir. Incluso el que lo escribió ya no sabe lo que quiso escribir. Obviamente comentar el código no es poner comentarios en algunas líneas, ¿no? Sino poner texto que explique qué es así. Preguntar con más detalles, este es un paro para Kurt, que simplemente en su correo en OpenSSL puso las dos líneas y preguntó ¿en qué puede afectar esto? No puso un contexto de esas dos líneas, digamos, ese tipo de cosas. Si muchas personas preguntan siempre lo mismo, puede que sea algo que requiera cierta atención. Tanta gente se quejaba de que Valin sacaba un montón de errores con OpenSSL que los desarrolladores de OpenSSL pusieron una frequency asked question en su página web que decía ¿por qué Valin saca tantos errores? Y la respuesta era ignore sus errores. O sea, involucrarte con upstream o con downstream, eso es para los que son desarrolladores de alguna distribución o desarrollan algún programa y su programa está en alguna distribución, para que tengan una buena relación con las personas que utilizan sus códigos. Y bueno, digamos, la última parte, esto del contraejemplo de la ley de Linus. La ley de Linus es una ley que inventó Raymond en realidad, que dice que cuando muchos ojos ven, todos los bugs son evidentes. Y es una frase que se suele utilizar muchísimo por los activistas del open source, me incluyo, ¿sí? Entonces, solemos decir que el open source es más seguro porque muchas personas ven el código fuente. Y bueno, no necesariamente es así. El código fuente era vulnerable, estaba público desde el 2006 y nadie lo había visto. Con lo cual, evidentemente, hay algún problema con la ley de Linux. Posiblemente sea que tal vez muchos ojos ven, pero muchos ojos sin mucho criterio. Hace falta que expertos miren el código y esos ojos no son tan fáciles de conseguir. Estos son la lista de agradecimientos y acá está el final.